Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro de Girones de mi vida, el pensamiento político de Eva Perón. Y como siempre me pasa en las clases siguientes, suelo comenzar con algún recuerdo, algún comentario de la clase anterior, y suelo también comenzar con apuntes que hago durante la semana referido a, uy, me olvidé de decirles esto, uy, me olvidé de decirles lo otro. Entonces, los primeros 10, 15 minutos van a referir a la clase anterior, a cómo el pensamiento de Evita, el pensamiento político de Evita, ese pensamiento motorizado por la indignación, que elige una causa, que es la causa de la justicia social. Vamos a ver algún comentario más que me olvidé acerca de cómo se enmarca en el pensamiento latinoamericano. Ahí estuvo débil la clase, me faltaron comentarios, así que los voy a hacer. No sin antes pedirle a la nueva cursante, a la que le damos la bienvenida, a Silvia Steinberg, vamos a preguntarle, invitada por Mariana Manso, ¿digo bien, Mariana? ¿Sí? Invitada por vos, para que Silvia nos cuente qué impresiones tuvo de la primera clase cuando vio la grabación y o, lo que ella prefiera, ¿por qué? ¿Qué le dijo Mariana Manso de la clase? Que a ella le llamó la atención y la llevó a anotarse. Y de paso, es una manera de volver a recordar, pasar por el corazón, la primera clase. Silvita, adelante. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, me invitó Mariana Manso y Fiorella, me agarraron el otro día en un curso que compartimos y me dijeron, vos no podés no estar participando. Y bueno, y me exhortaron a hacerlo, y la verdad que me alegró muchísimo, porque la verdad es que yo hace muchos años que trabajo cerca de proyectos peronistas y lo bien que me siento participando, pero me faltaba leer y acercarme sustancialmente a algunas cuestiones. Entonces, bueno, por eso me decía, vos no podés no estar en este curso, como dando por obvio, y bueno, leyendo el material y escuchando la clase, realmente vuelvo a resignificar muchas cosas que escuché en mi infancia, de mis padres, de cosas buenas y de cosas malas, cosas que yo no entendía, pero de alguna manera entiendo por qué siempre me sentí cerca, porque reconocer que Eva Perón traía toda una cuestión interna previa a Perón, ¿no? Ella traía cosas adentro que, bueno, ocurrió que en ese encuentro afloraron, o antes de ese encuentro afloraron, o ella también le pudo dar sentido a todo esto que sentía, y como ella dice, todo esto que ella intuía de alguna manera, le pudo quizás poner nombre, le pudo poner método, y convertir esto que decía Claudia en la clase, lo que era elucubraciones, realmente en formalizar un pensamiento y combinarlo con la acción, es decir, que no quede solamente en un libro, en una teoría, en un aula académica. Realmente, si esto es para el pueblo, bueno, lo hacemos ¿no? Lo hacemos haciendo, y bueno, es como el ABC cuando uno empieza a entender lo que es la planificación de aquello que uno piensa que debe ser un pensamiento, una idea, ¿no? Bueno, eso, la volvería Muy a ver la bien, clase, todavía me falta. muy bien, muy bien. Gracias, Silvia. Le vamos a agregar, para recordatorio de todos, a lo que comentó Silvia, el hecho de que el encuentro con Perón no solo la hizo participar de un movimiento colectivo, dado que estas transformaciones nunca son individuales, sino que le asignó a sus pensamientos previos capacidad política. Le sumó capacidad política. ¿Recuerdan aquella diferencia que hacíamos entre pensamiento y capacidad? Ella lo que suma tremendamente es capacidad. Además de formalizar, ordenar su pensamiento, todo esto que nos contó Silvia, de darle mucho más orden, mucho más método, le sumó capacidad política. ¿Sí? Dicho esto, voy a mis apuntes
de todo lo que sentía que no les había dicho. ¿Se recuerdan que yo sí les dije que el pensamiento de Evita se bifurcaba del pensamiento occidental, racional, clásico, tanto el pensamiento liberal como el pensamiento marxista, para adentrarse en los pensamientos situados de los pueblos que pasan por el corazón, que pasan por los sentimientos y que elevan al amor a categoría política? Y sobre todo, en el caso de América Latina, lo elevan al orden de los sagrados, que también es una tradición semítica y una tradición oriental, arábiga, hindú y china. Así que no es que no es el centro de todas las operaciones intelectuales Occidente, para nada, casi les diría que son minoritarios. Es una operación intelectual minoritaria. De hecho, ella en algún momento de La razón de mi vida dice, concretamente, para ponerle palabras de ella a esto que acabo de decir, ella dice: yo no creo, como Lenin, que la religión sea el opio de los pueblos. Y después lo explica. Solo digo una de sus explicaciones. La religión debe ser, en cambio, la liberación de los pueblos, porque cuando el hombre se enfrenta con Dios, alcanza las alturas de su extraordinaria dignidad. Listo, me divorcié. Hola, soy Eva Duarte, me acabo de divorciar de la tradición racional occidental de la filosofía política, ¿está? O del pensamiento racional clásico de Occidente, de las ciencias sociales. ¿Con qué autores de los siglos anteriores podríamos sentir alguna afinidad? ¿Y con qué autores latinoamericanos podríamos sentir que el pensamiento de Evita encuentra raíces, aunque ella ni las diga, ni las sepa, ni en su momento los haya leído, ni nada? Uno yo ya se los nombré, que es Baruch Spinoza, un pensador hebreo de origen español, pero que está en Holanda, nace en Ámsterdam, y que encuentra a Dios en la naturaleza. Esto es herético para el momento en que Spinoza lo dice, pero desde ese encuentro de Dios en la naturaleza y en el propio hombre, nace un humanismo profundamente amoroso, espiritual, humano, del cual yo cité la frase que Perón elige para su ponencia del Congreso de Filosofía, la comunidad organizada, que al final termina con una frase de Spinoza que dice: sentimos, experimentamos que somos eternos. O sea, no es Dios es eterno, nosotros somos mortales. No, como nosotros en esta mirada panteísta somos parte de Dios, sentimos, experimentamos que somos eternos, ¿sí? Así que ahí podemos encontrar una raíz del pensamiento de Evita. Hay una referencia típica al pensamiento de Spinoza que dice: Dios o la naturaleza, Dios es la naturaleza, depende de las traducciones, Deus sive natura. ¿Con qué otra persona, con qué otro filósofo más cercano en el tiempo podemos asociar su pensamiento? Puede ser polémico lo que digo, y en alguna otra conferencia que di sobre este tema me lo negaron y me dijeron que yo estaba absolutamente equivocada, pero a mí me trae reminiscencias y ecos de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Y voy a decir por qué. Nietzsche dice en Así habló Zaratustra: toda alegría anhela eternidad, anhela profunda, profunda eternidad. Nietzsche está absolutamente disconforme con el derrotero del pensamiento occidental, se pelea con el pensamiento occidental, se pelea con Dios y habla de un pensamiento apasionado. Si no hay pasión para él, no hay pensamiento. Más Evita que eso no se consigue. O al revés, más Nietzsche que Evita no se consigue, en el sentido del pensamiento apasionado o cruzado por la pasión. Él se enoja con Dios, pero sobre todo se enoja con la escala errónea de valores que le asignan las religiones monoteístas e institucionalizadas. Ese es su enojo, con una escala moral que era muy propia de su tiempo, ¿no? Voy a citar algunas frases de Nietzsche que son las que a mí me recuerdan tanto a Evita.
Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Me encanta, esa me encanta, ¿no? Si sabés para qué vivís, después el camino se ordena, ¿no? El camino que, como dice Evita, aprendí a recorrer los caminos que nadie ha recorrido, ¿no? Lo aprendí de Perón, dice. Esta frase de Nietzsche me encanta. ¿Enderezaste tus pasiones hacia tu meta suprema? Entonces se convirtieron en tus virtudes. O sea, él quiere que la escala moral esté basada en las pasiones, no en una racionalización de las virtudes o de la moral. Y en un momento dice, sé al menos mi enemigo. Sé al menos mi enemigo. Sé mi amigo o mi enemigo, pero no seas tibio. La Evita de mi mensaje. ¿Con qué otro pensador, sobre ahora ya nos adentramos en el siglo XX, con qué otro pensador yo asocio mucho a Evita? Con Freud. Freud es el primero que dice, acá está pasando algo por debajo de la epidermis de la civilización, está pasando algo muy pasional, del orden de las pulsiones vitales más salvajes, más propias del ser humano, que no estamos teniendo en cuenta, que aparecen en los sueños, él lo empieza a llamar subconsciente, pero ahí hay toda una energía humana que el pensamiento racional le llama apenas histeria en sus estudios psiquiátricos. Y él dice, acá hay mucho más. Bueno, él lo asocia profundamente al sexo, le va a poner como nombre líbido, pero esa energía o esa líbido es como un motor primordial para Freud. Y bueno, a mí me hace mucho eco. Todo lo que estoy diciendo es pura interpretación mía, ¿eh? Es opinión. Por ahora es opinión. Son hipótesis no probadas lo que estoy diciendo. Pero permítanme, en la libertad de cátedra que tengo, poder charlarlo con ustedes. Y dentro de lo que es la corriente psicológica o psicoanalítica de pensamiento, no podemos dejar de nombrar a Carl Jung, que es el que más va a hacer una asociación entre religión y psicología humana, y va a hablar de la energía psíquica muy referida al amor, hasta escribir un libro que para mí es maravilloso, que lo pueden buscar, que se llama algo así como El misterio del amor. A ver, esperen que me acuerdo exactamente el nombre, bueno, no lo encuentro, ¿no? Pero el nombre del libro es algo así como que acá hay algo que tenemos que seguir indagando, dice Jung, ¿no? El amor como móvil, el amor filial, el amor erótico, el amor platónico. Acá hay algo de una energía, un fuego, un terreno del espíritu que vamos a tener que buscar. Y dice, en ese texto dice, el amor se revela como la fuerza del destino por excelencia y es uno de los móviles más poderosos en los asuntos humanos. Es dicho en contemporáneo con Evita, Jung lo iba elucubrando, Evita lo ponía en acción. No sé si se leyeron, no creo, no se conocieron el uno al otro, pero es un clima de época, ¿no? Es eso de tener una profunda insatisfacción con el pensamiento puramente racional. ¿Está? Esperen que sigo buscando. Bueno, nos venimos a América. Lo asocio indudablemente con Rodolfo Kusch, sobre todo con los escritos de 1962, que dan lugar a América Profunda. Creo que de Kusch sí hablé más en la primera clase. Háganme alguna señal, porque a veces me confundo las clases, pero sí, ¿no es cierto? Hablé de Kusch, hablé de la Utkacha, ¿no? Lo que se traduciría como estar sentado, que es el estar en América, el estar en el ambiente que nos propone América como una forma de existir, ¿no? Nosotros, las personas, según el pensamiento comunitario indígena, estamos incluidos en la totalidad del universo. Recuerden a Spinoza, que lo nombré recién. Estamos incluidos en la totalidad del universo. Estamos lejos del pensamiento hegemónico occidental. Las creencias americanas, los pueblos andinos, el mero estar es ser parte de una cosmología y de una comunidad. Mientras que Occidente se refugia en un proceso de validación individual. Esto lo dice un autor
un estudioso de Kush, que ya les voy a decir el nombre, que es un sociólogo de la Universidad de Lanús, que creo que ya se los comenté, que es Pepe Tassat. ¿Mm? Bueno, esto es lo que yo me había olvidado de comentarles en la primera clase. Me gustaría, si alguno de los que ha escuchado levanta la mano y quiere hacer como algún comentario de lo que acabo de comentar, porque ya si no, ya nos metemos en la segunda clase. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna apreciación particular de lo que dije, algo que les llamó la atención, algo que no sabían y ahora saben, algo que les trae dudas o les hace ruido? Adelante, Cecilia, pero nos habías dicho que no tenías audio. Lo arreglé, me parece. Ah, buenísimo, buenísimo, dale. Me parece que a todo esto que vos señalás, me pareció muy impactante en la primera clase la referencia y la vinculación de ese estilo de pensamiento inscripto en una acción política de Evita con la relación con Francia Márquez. A mí me conmovió mucho esa relación que nos lleva a un presente con una mujer, también con alguna trayectoria previa y que llega a ocupar ahora. Vamos a ver cuál es el destino, ¿no?, de Francia siendo parte de un gobierno con todos los desafíos. Pero me parece eso. Muchas gracias, Cecilia, gracias, pero no me refería a que hagan comentarios sobre la clase anterior. Me refería a que hagan comentarios sobre lo que acabo de presentarles, por favor. Porque si no es distractivo. Vayamos a un comentario. Dale, Fabio, adelante. Te damos audio. Mira, una de las cosas que me fue pasando mientras hablabas era esta relación de Evita en el lenguaje natural, y vos lo haces relación con determinados filósofos. Entonces, el lenguaje llano y natural de Evita, en el que se comunicaba con el pueblo, con los descamenzados, era más sencillo y no tenía, si bien tenía una formación filosófica, que la comparación la estás haciendo vos, yo creo que esto era la filosofía más llana y precisa con la comunicación, o sea, con lo que tiene que ser parte del pensamiento político y filosófico de una construcción con el pueblo y para el pueblo, porque si no es medio como por supuesto, complicado. Por supuesto, ella estaba exactamente. Ella estaba muy preocupada por la profundidad de su pensamiento, pero también por la sencillez de su comunicación. Coincido, claro, Fabio. Los textos hablan de eso, o sea, la sencillez de Evita habla de la solidaridad y del sentirse parte del pueblo. Entonces, esta es la filosofía. Gracias, pero igualmente vuelvo a insistir. No quiero comentarios de la clase anterior. No quiero comentarios sobre... No, perdón, Fabio, déjame terminar. No quiero comentarios sobre cómo escribe Evita. Quiero comentarios sobre el recorrido del pensamiento y de los autores que nombré recién. Si querés comentar sobre eso, Fabio, seguimos, y si no, pido... Adelante. Entonces espero alguno más. Quisiera algún comentario, no tanto de lo que han leído, no tanto de lo que recuerdan de la primera clase, no tanto sobre cómo escribe Evita, que eso vamos a tener tiempo, no se preocupen. Preferiría sobre lo que acabo de comentar. Siempre recuerden tener una libretita y una lapicera al lado, que es una forma de ir fijando estos. Acuérdense que esto es un curso, entonces es bueno para ir haciendo aprendizajes. Guillermina, ¿querés decirlo en forma oral? Ana María, yo no te voy a dar la palabra, discúlpame, porque luego vas a tener una presentación y prefiero circular la palabra por otras personas. Vamos a escuchar a Guillermina y a Hugo Barrios y con ellos cerramos. ¿Sí? Total, después Ana María te vamos a escuchar en algo particular a ti. ¿Le podemos dar audio, Mari, a Guillermina y a Hugo Barrios? Traten de habilitarse el horario. Adelante, Guillermina, te escuchamos. Hola, buen día, compañeros y compañeras. Bueno, me pasó que en esta semana googleé a Kush y por eso
me quedé con ese pensamiento situado en Latinoamérica, y esto que vos nos querés transmitir, de que lo pensemos ahorita en su contexto de los pensamientos también de los escritores latinoamericanos. Y, esto fue con lo que me quedé pensando en la semana, y es el aporte que incorporo del seminario, esto también de pensar en qué herramienta de militancia y de poder político para las mujeres hubiera sido si hubiéramos tenido esa mirada y ese pensamiento de Evita dentro de las teorías del estudio, Totalmente. digamos, tanto en todos los ámbitos, ¿no? En esta oportunidad tenemos esta, gracias de vuelta, esta oportunidad de poder hacer este seminario. Y cuando lo leía un poco a Cuyo, así que googleaba, había personas que recién lo habían descubierto en un posgrado, en un doctorado, siempre dentro de un ámbito académico elevado, y por ahí las Tal clases cual. más populares, bueno, yo soy operadora sociocomunitaria, es importante que lo tengamos, que lo caminemos, porque está hablando de nosotras, de nosotros. Muy bien, muy bien. La relación entre Kush y Evita, vos lo decís acá en el texto, en tu chat, son pensamientos de época. Aunque ellos no se conozcan entre sí, están elaborando sus pensamientos en el mismo momento. Esto es lo que podemos rescatar fuertemente de tu comentario de recién, y me alegro muchísimo que lo hayas googleado. Los invito a todos y todas a googlear a Kush. Sobre todo, si me permiten, las invito a comenzar por el libro América Profunda, que es fácil de conseguir. Bueno, vamos Gracias. por Hernán. No, gracias a vos, Guillermina. Hernán, ¿Hernán era? Hernán Horacio, con H era. Hugo tiene la mano levantada. Hugo, adelante. Adelante, Hugo. Breve, por favor, Hugo, ¿eh? A ver, te solicitamos. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Dale, dale. No podía, estaba muteado. Buenos días. Buen día. Para mí ha sido muy interesante la introducción que hiciste, Claudia, que el pensamiento político de Evita se diferencia tanto de la visión liberal como de la visión socialista. Ella se diferencia de la oligarquía y se diferencia de Lenin, y creo que esta tercera posición del peronismo es muy poco tenida en cuenta por la academia. Alguien que no ha sido un personaje menor, mujer, en Alemania, canciller durante muchos años, le preguntó a nuestro presidente hace poco, ¿qué es el peronismo? ¿Es de derecha o de izquierda? Y creo que este es el eje central. El peronismo es algo totalmente nuevo, identitario, con una personalidad como Evita, con Perón, dándole una identidad precisamente de pueblo que rescata mucho, ¿no? Así que esto para mí es fundamental. Ni yanqui ni marxista, decíamos en la década de 60. Muy bien, muy bien. Tú lo has dicho en palabras sencillas. Lo que yo dije recién académicamente y lo presenté con citas, lo dijiste con el lenguaje de la militancia de la calle. Gracias, Hugo. Te dejo, Paula, sin vos, mil disculpas, sin tu aporte, porque estoy viendo la hora y ya me pasé del tiempo para repasar la primera clase. Después tengo citas de Heidegger, de Lacan, de Deleuze, de Foucault, todos pensadores que están rebelándose contra el pensamiento occidental clásico, con la tradición grecorromana, pero no hay tiempo. Eso se los dejo para ustedes. Vamos ahora a la segunda y tercera parte de la razón de mi vida, que algunas compañeras nos van a presentar y también nos van a presentar algún comentario de Norberto Galasso. Pero antes de estas presentaciones y de abrir a las reflexiones de ustedes, permítanme hacer algunos ejercicios con ustedes. Hasta ahora dijimos cuál es el motor de su pensamiento, la indignación, cuál es el objeto que ella toma de preocupación para su causa, ¿no? La injusticia social, la indignación como motor, y el escenario económico y social cruzado por relaciones injustas o armado a partir de relaciones injustas. Este es el escenario donde ella dice, yo elijo este lugar, este territorio, el territorio de las relaciones sociales y económicas injustas. Ahí me muevo. Y ahí me muevo con mi pensamiento-acción. Bueno, todo pensamiento político, además de tener un motor, además de tener un objeto, tiene un sujeto al que se dirige. ¿Qué sujetos
define Evita en la segunda y la tercera parte? Si quieren ir poniéndolo en el chat, por favor. Sujeto mujer, dice Guillermina. Los obreros, los descamisados, mujeres, trabajadores. Exactamente. Todo. Perfecto. Perfecto. Y vamos a ir ahora al tema de que puso allí Leila, los humildes, descamisados, humildes. Vamos a ordenar eso. Falta una palabrita, ¿eh? Falta una palabrita para definir al sujeto. Mujeres está muy bien, pero dentro del mundo de la sección de los trabajadores falta un sujeto. El pueblo no. Dentro del pueblo él elige. A ver, vamos a explicar qué es un sujeto en el pensamiento político. Déjenlo ahí. Gracias. Déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Ahí está, la dijo Brian. Gracias, Brian. Los desposeídos. Ahora van a ver por qué es tan importante esa palabra. Igual está bien lo que pusiste, Leila, respecto a los sindicalistas, y ahora voy a decir por qué. Si nosotros decimos sujeto pueblo, estamos en problemas, porque es una palabra polisémica y además que es una palabra con muchas diversidades en su interior. Ella es más precisa que Perón. Quizás el sujeto del peronismo sea el pueblo, igualmente Perón elige un sujeto que son los trabajadores. Claramente, claramente. En el caso de Evita, también ella da precisiones acerca de, adentro de ese gran sujeto pueblo, da precisiones específicas acerca del sujeto al que se dirige. Y es un sujeto que ella define con sus propias recortes, con sus propios recortes dentro del sujeto trabajadores de Perón. Ella no dice trabajadores así nomás, solo eso, ahora van a ver el recorte que hace, pero ese es un sujeto de la causa. En cambio hay otro sujeto que se le impone por la realidad, que es el sujeto mujeres. Hay un sujeto que está implícito en la causa a la que ella se suma, y aun cuando está implícito, ella le hace un recorte particular a ese sujeto, y hay un sujeto que se le impone. ¿Me permiten hacer un pequeño desarrollo de ambas? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Se va entendiendo? Vamos. Siempre cuando alguien les desarrolla un pensamiento, siempre observen esto: motor, objeto del pensamiento, escenario, sujeto. Siempre, busquen eso en el que habla. Busquen eso. ¿Mm? Si no lo pueden encontrar es porque le están chamullando, no es pensamiento político. Es chamullo si no encuentran eso. Pensamiento político tiene todos estos elementos que les acabo de decir. Vamos a el caso del sujeto que es propio de su causa, el sujeto de trabajadores. Ella lo amplía, ustedes van a notar, es la segunda parte, ¿no es cierto? El de los trabajadores, digo bien, Pilú, haceme señales, porque a vos te tocaba. ¿Sí? Y tercera parte es mujeres, ¿no es cierto? ¿Digo bien? Muy bien. El sujeto trabajadores no lo define igual que Perón. Ella, a la definición de Perón, le agrega algo que después le vamos a dar nombre en nuestra época, que en la época ella todavía no tenía nombre. ¿Qué es el trabajador desocupado o el trabajador excluido? Que no pierde por eso la categoría de trabajador, pero en la época de ella sí la perdía, porque en la época de ella el trabajador era el trabajador o rural o de la industria. Si no estaba allí, no era trabajador. Ella va a instalar, aunque no lo llame así, al trabajador desocupado. Y por eso es tan importante la palabra desposeído que nos trajo Brian, porque está desposeído de la posibilidad de trabajador, que la tiene como condición de trabajador, pero que no accede al trabajo. Por eso es tan importante como hoy algunos movimientos se autodefinen como de trabajadores excluidos, sin perder la categoría de trabajador. No está la categoría de desocupados, no está la categoría de desempleados, ni en Evita, ni en el pensamiento nacional y popular de nuestro tiempo. No está esa categoría. Es una categoría del INDEC, es una categoría del desarrollismo, es una categoría de las estadísticas. No es una categoría nuestra. Porque la única clase que reconoce Perón es la de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos con el desarrollismo que dice, bueno, pero hay desempleados? ¿Y a mí qué me importa?
va a decir el peronismo. Son trabajadores. Más o menos excluidos o desposeídos de la posibilidad de trabajar. Y en esa categoría de desposeídos, ella se detiene mucho en la descripción. Entonces, fíjense, la sección se llama Los trabajadores y mi misión, o Los obreros y mi misión, no recuerdo bien. Y sin embargo, la mitad de los capítulos se la dedica a los desposeídos, que en términos industriales clásicos, o en términos de las categorías clásicas, no sería un trabajador. Iba a hablar de la obra de la Fundación Eva Perón, iba a hablar de todo lo que ella hace. Hasta incluso, ya se los nombré en la primera clase, iba a hablar de los desposeídos políticos, ¿se acuerdan? Cuando ella recibe a los que son echados de los ministerios. Pero esa es harina de otro costal, hizo una picardía de Evita ponerlo ahí porque es un mensaje para los propios eso. Pero ella va a hablar de los desposeídos en este capítulo, diciendo ya en la década del 40 y del 50, señores, todos son trabajadores, más o menos desposeídos, de derechos, de la posibilidad de trabajar, etc. ¿Sí? ¿Y por qué retomo el concepto de sindicalistas que toma también Leila y que ella lo toma todo el tiempo? Porque a ella le interesa el sujeto colectivo de los trabajadores. Los sujetos a los que ella se dirige son sujetos colectivos y en lo posible organizados. A los desposeídos les va a perdonar que no estén organizados, obviamente. Y ella intentará una organización a partir de la Fundación Eva Perón. Pero a los trabajadores los desea, su intención, su diálogo es con el trabajador organizado en sindicatos y por eso habla de su acompañamiento a las audiencias de los miércoles. ¿Se acuerdan que ella se quedaba afuera, pero iba charlando con los sindicalistas que esperaban a Perón? Así que sus sujetos son claros, son trabajadores con un determinado recorte, que es incluyendo a los desposeídos, a los que también considera trabajadores, y el otro recorte que ella hace, que en esto también se parece mucho a Perón, es que ese sujeto es colectivo. Sobre todo en el caso de trabajadores incluidos, que los quiere organizados a nivel sindical. Y les habla, cuando están organizados, les habla al trabajador, a sus delegados le habla al sujeto trabajador organizado. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí con el sujeto trabajador? ¿Algún comentario aquí en el chat? ¿Vamos bien? ¿O quieren hacer un comentario sobre este sujeto? No hay comentarios. Eso puede ser que no se entendió nada, no están de acuerdo o que está todo bien. Háganme alguna señal. Denme una señal. Va bien, vamos bien, vamos bien. Bueno. Los sujetos, esta es una aclaración importante, así como los objetos, son dinámicos. Lo que es mucho más estable es la cosmogonía, la cosmovisión, las convicciones profundas de las causas que uno abraza. Eso es más estable, pero objetos y sujetos cambian, cambian su perfil, cambian los recortes. De hecho, para mí este recorte que hace Evita es un recorte situado, no aprendido de Perón. Un recorte de ella, de su propia autoría. Que por supuesto Perón acuerda absolutamente, por eso Perón la acompaña permanentemente a la inauguración de las obras de la Fundación Eva Perón. No estoy diciendo que haya desacuerdos en esto, estoy diciendo que es un recorte propio de Evita y es un recorte situado. Sí, es verdad esto de que ella quiere superar la lucha de clases y sustituirla por la cooperación, pero en ese caso, Hugo, no estamos... Si nosotros nos detuviéramos ahí, Hugo, el problema es que no es un pensamiento propio y exclusivo de Evita, es un pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, es doctrina propia del peronismo en general, y eso es marco para Evita. Eso es supuesto. Cuando nosotros decimos supuesto, decimos algo que está en la base de su pensamiento. O sea, lo que vos acabás de escribir, Hugo, es un supuesto crítico, es algo que sí o sí está en el pensamiento de Evita, porque está en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia lo va a ordenar mejor en la década del 60, ese pensamiento,
a través de la encíclica Gaudium et Spes, y a través del Concilio Vaticano II, pero ya estaba presente en el pensamiento cristiano, en la Iglesia Católica, en el periodo en que Evita lo comenta, y está en el pensamiento peronista de base, esto que vos comentás. Yo no sé si notan el método mío, ¿no? El método es que yo no me detengo en la doctrina peronista. Yo estoy poniendo acentos en lo propio de Evita. Por eso, Hugo, no me detengo ahí. Porque esto no sería lo propio de Evita, sino sería la base sobre la cual Evita construye un pensamiento propio y además hace recortes propios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se logra? ¿Vamos bien con esa idea? Y permítanme, tengo 4 clases. Entonces yo no puedo desarrollar todo el pensamiento occidental, todo el pensamiento oriental, y luego ahí fundar el pensamiento de la Iglesia, y después de ahí fundar el pensamiento peronista, y de ahí sacar el pensamiento de Evita. No tengo tiempo. Entonces yo solo estoy en este curso poniendo acentos sobre los recortes, sobre el pensamiento más propio de Evita, que es creación propia de Evita. ¿Mm? Creación propia. No es que otros no lo estuvieran pensando al mismo tiempo. Digo que es el aporte propio de ella a la causa en la que ella estaba inscrita. Vamos al segundo sujeto, el sujeto mujeres. Acá hay una profunda diferencia con el primer sujeto. Es un sujeto que se le impone por la realidad. No es un sujeto que estaba previsto ni en la doctrina, ni en el pensamiento político de Perón, ni en el propio pensamiento de Evita. Si bien las raíces de este encuentro de ella con las mujeres hay que tomarlo en su trabajo como dirigente sindical de actores y actrices. ¿Sí? Ella sentía una profunda hermandad colaborativa con actrices mujeres y tiene actuación sindical en ese campo. Eso lo quiero aclarar. Sin embargo, ella redobla la apuesta ya estando dentro de la causa peronista y la mujer se le impone como un sujeto absolutamente degradado por la política, por los derechos cívicos que no tenía, por la falta de documentación, por la falta de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, ahora lo vamos a ver igual a partir de los resúmenes que nos hagan las compañeras, allí hay una cosa importante. Mucho de lo que van a leer en esta parte, en esta tercera parte, son intuiciones, son primeros pininos que escribe Evita. Sobre todo su discusión con el feminismo blanco que venía de Europa y que militaban Julieta Lanteri y las damas de la élite porteña y argentina. Ella tiene una discusión allí, pero es una discusión borroneada, borrosa, en borrador. Dice, creo, me pasa esto con ese feminismo. Hay algo que no me cierra, nos está diciendo Evita, pero van a notar un pensamiento desordenado allí. Ya está pensando en voz alta junto con nosotros de que hay algo de lo que hace Julieta Lanteri, de lo que hacen las feministas del periodo, que no le cierra, incluso tiene críticas. Que si nos ponemos a pensar, y aquí le hablo sobre todo a las mujeres presentes, son los mismos problemas y discusiones que tenemos hoy en el feminismo. Son las mismas discusiones que hoy tenemos con lo que nosotras también en la militancia llamamos feminismo blanco, o feminismo de élite, o feminismo clasista. Nosotras también queremos hacer un feminismo popular, nacional. La diferencia quizás esté en que nosotros lo tenemos más claro, porque ha pasado el tiempo. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Entonces tenemos más claridad acerca de las diferencias entre ese feminismo de las élites y el feminismo popular. Nosotros lo tenemos con más claridad. De hecho, nosotros hemos presenciado también las dudas de Cristina Fernández de Kirchner respecto del feminismo. Y Cristina va a decir, a mí me enseñó mi hija. Hay una generación que nos clarificó. La generación del pañuelo verde, la generación de los nuevos feminismos, nos ha clarificado muchísimo las ideas, pero Evita no tuvo esa suerte. Digamos. Entonces, nos entrega pensamientos en borrador respecto a eso. ¿Cuál es la claridad meridiana que ella presenta en este capítulo? A ver los que la leyeron, a esta sección. Hay una idea, dice ella. Una idea que ella va a presentar que hoy
que está tratando de ser política pública. ¿Cuál es? ¿Qué trabajo de las mujeres ella empieza a reconocer? Y dice, una idea. A ver, lo espero en el chat. Que el trabajo de las amas de casa debe ser pago. Gracias, Abril. El de la asignación para amas de casa. Gracias, Martín. El trabajo doméstico, el trabajo del hogar. Exactamente. Ella lo presenta humildemente como una idea y no se da cuenta que ella está sentando las bases de lo que décadas después va a ser una discusión profunda del feminismo y va a ser aquello que estamos tratando de expresar como política pública. El reconocimiento de los trabajos del cuidado. No le digamos solo trabajo doméstico, porque ahí nos quedamos cortas y cortos. El trabajo del cuidado es aquel trabajo que necesita el capitalismo para que el trabajo en la calle, en la industria y en el campo pueda suceder. Nada sucedería en el ámbito rural, ni en el ámbito industrial, ni en el ámbito comercial, si no hubiera personas, generalmente mujeres, cuidando de ancianos, cuidando de niños, limpiando la casa para que haya un cuidado de la higiene y no nos enfermemos, para que si no hay una persona que hace la comida y la pone sobre una mesa y la pone en condiciones de higiene. Por eso digo, no es solo el trabajo doméstico de limpiar y planchar, eso es reducirlo, es un trabajo del cuidado, que involucra la limpieza, obviamente. Un trabajo que además, en algunos puntos, el capitalismo lo trató de poner en sus reglas, es el trabajo remunerado del personal de casas particulares, que costó mucho que se hiciera visible y que se hiciera regular, tuvo que llegar el kirchnerismo para que se reconociera como trabajo regular, pero al mismo tiempo, y esto está muy presente en la idea de Evita, hay un trabajo del cuidado que el capitalismo no puede codificar o decodificar para pasarlo a sus reglas, que es el que está profundamente enraizado en el amor. Por eso el capitalismo inventa los geriátricos. ¿Dónde llegó primero el COVID? En Capital Federal. Si el trabajo de cuidado es un trabajo que se racionaliza y se deja en manos de personas que cumplen horario, no, eso no es cuidado, porque el cuidado está fundado en el amor. Por eso decimos que el trabajo de cuidado es amor y también es trabajo. A diferencia del feminismo blanco que dice, lo que ustedes llaman amor es trabajo. No, eso lo dice el feminismo blanco. No lo dice Evita ni el feminismo popular. El feminismo popular dice, es lo que hacemos, el trabajo del cuidado, es amor, y no o no negando un término al otro. Es amor y es trabajo. Y por lo tanto tiene que ser reconocido, y esta es la idea de Evita. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque jamás van a ver a Evita escribiendo en La razón de mi vida, asignando a ese trabajo reglas de juego capitalistas y quitándole la cuota del amor. Para ella está en la base de ese trabajo. Por eso ella no deja de hablar de hogar, no deja de hablar de... ¿Dónde aparece el cuidado amoroso también? También en el capítulo del trabajo, cuando ella habla de los hogares de la Fundación Evita, que van a dejar de tener las mesas largas, van a dejar de tener las paredes grises y van a tener mesas pequeñas, manteles floridos, floreros, fotografías. Ella lo explica muy bien esto, porque ella está todo el tiempo pensando en clave del amor, al que ya avisamos, que es un concepto que ella asciende a categoría política. ¿Sí? Entonces, el trabajo del cuidado, que es amor y es trabajo, está contenido en la idea que ella borronea en la tercera parte, pero que ya ella intuye en la segunda parte, perdón, cuando habla de cómo son sus hogares y el cuidado en sus hogares. Bueno, este sujeto se le impone. Se le impone. Es un sujeto desvalido que se le presenta como una masa gigantesca. Es la mitad de la población, son las mujeres. ¿Mm? Y por supuesto, al mismo tiempo, y como buena estratega que es, y porque su pensamiento es pensamiento-acción, le va a dar derechos cívicos, políticos. Se va a reunir con el presidente de la Cámara de Diputados, con William Cook, va a hacer un trabajo de negociación profunda para dar la discusión en las cámaras y permitir el voto femenino. Ustedes habrán recorrido, y si no las invito a recorrer en YouTube, los tremendos
discursos terribles, discursos lombrosianos, gorilas, de clase, que se dicen para negarle a la mujer el derecho al voto. ¿Cómo va a votar diferente que el marido? ¿Qué va a pasar con ese hogar? Van a decir las élites del Congreso. Así que, gran trabajo de Evita, gran trabajo de Evita, haciendo que el voto femenino quede aprobado. Y fíjense que era tan contundente esa política que aun cuando luego hicieron desaparecer prácticamente toda la obra de Evita, eso no lo pudieron hacer desaparecer. Pasó lo mismo con el aguinaldo, es decir, hubo derechos adquiridos que fueron apropiados por la propia población y que no hubo manera de voltear. Entre ellos el derecho al voto. Dice Abril, ella lo deja abierto al debate. Claro, pero ¿por qué lo deja abierto al debate? ¿Porque ella tenía un discurso participativo en su libro? ¿Todo deja abierto a debate? No. Ella lo deja abierto a debate porque todavía no está segura de cómo podría expresarse eso. Ahora estaríamos nosotras, nos meteríamos en una cápsula del tiempo y la iríamos a asesorar a Evita. Ella lo deja en formato de idea para que se abra la discusión porque no está segura de cómo implementarlo. En cambio, el voto femenino, que estaba segura de cómo implementarlo, no lo abre a discusión. Lo opera estratégicamente y tácticamente. ¿Se entiende la diferencia? Gracias, Abril. No busca concretar el proyecto. Sí, Abril, pero te insisto, Abril. No lo busca concretar porque no lo tiene claro. Porque si lo tuviera claro, sí lo buscaría concretar. ¿Se comprende la diferencia? ¿Me van siguiendo en este pensamiento? La Constitución es un proyecto más colectivo. No vamos a estudiar, al menos en este curso, la participación de Evita en la redacción de la Constitución. Me parece que allí aparecen otros actores con otra relevancia en la redacción de ese documento. Así que, permítanme, diría un opositor nuestro, esa te la debo. Le digo a Mariana Manso. En todo caso, le vamos a pedir a Mariana que investigue. ¿Te animás, Mariana, para el tercer encuentro, investigar el rol de Evita en la Constitución, en la redacción de la Constitución? Gracias. Así aprendo yo también. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Espero levantadas de manos de los que todavía no hablaron para hacer algún comentario de este segundo sujeto. ¿Quiénes quieren comentar sobre este segundo sujeto? El sujeto mujeres. Algo de lo que hayamos dicho, algo que quieran complementar, algo que les llamó la atención, algo que les quedó como una duda. Sujeto mujeres. Noé Baeza, ¿le podemos dar audio a Noé Baeza, Mari? Que levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, no, dos cosas quiero rescatar de esto que estuviste comentando. A Evita como una adelantada a su época, o abriendo el camino para un futuro, en esto de rescatar el lugar del desposeído, de ese trabajador sin trabajo, con capacidad de trabajo, pero reconociéndolo como tal, como trabajador, que recién acá en Argentina lo empezamos a ver en los 90, donde la gente se empieza a quedar sin trabajo, pero necesita organizarse en su sentido como trabajador, y en segundo lugar, esto que comentabas vos, del reconocimiento de las tareas del cuidado como trabajo y como una tarea amorosa y necesaria para poder también sostener el trabajo del resto. Eso. Gracias. Te voy a comentar por qué Evita no termina de definir como trabajadores excluidos a los desposeídos de la segunda sección. Porque los trabajadores incluidos estaban muy atrás en sus derechos. Claro. Entonces hay un foco puesto en la causa peronista allí, en la jornada de 8 horas, en los derechos laborales, en la sindicalización, en la creación del fuero laboral. El foco estaba puesto ahí. ¿Una cosita más puedo decir? Sí, cómo no. Bueno, no, esto que vos decías del sujeto como una categoría que se va a ir corriendo de más, porque justamente lo que buscan ellos es reconocer derechos de las personas
principalmente de desposeídos. Entonces claramente se va a ir corriendo el sujeto, porque cuando uno va logrando esos objetivos, también va a ir buscando otros. Bueno, lo que acabas de decir, Noé, no es solo, digamos, algo que le pasa a Evita, nos pasa a nosotras todo el tiempo, nos pasa cuando damos clase y programamos una clase, nos pasa en un plan de un organismo, nos pasa en un proyecto social, en un proyecto político. Hay algo más inamovible que es la causa primera. Claro. El motor, en el caso de Evita sería el motor de la indignación y su causa por derribar la injusticia, ¿no? en el escenario social y económico. Su causa por la justicia social o la bandera de la justicia social, ese es más inamovible. De hecho, al peronismo mismo le pasa. Sus dos fines, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y sus tres banderas, soberanía política, independencia económica y justicia social, son inamovibles. Todo lo demás puede ir teniendo como un movimiento, pero un movimiento al estilo del movimiento que tienen los glaciares, es un movimiento lento, no es un movimiento que a cada rato estamos cambiando, aunque la pandemia también nos hizo cambiar bastante dinámicamente las cosas y nos hizo adquirir velocidad en los cambios. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario sobre esta primera parte? Muchas gracias, Noé. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Esperamos las manitos levantadas. Leila, 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 Leila o Lelia. ¿Te dije siempre mal? Leila, Leila, no, ahí leí bien, Leila, siempre te dije bien. Me dijiste siempre bien. Bueno. Entonces, ahí enganchando un poquito a lo que traían recién de la justicia social, me parece que otra cosa en la que Eva estaba muy adelantada en cuanto a los feminismos que hoy estamos viviendo, es esa frase que tantas veces se ha citado, de nada nos valdría un movimiento femenino organizado en un mundo sin justicia social. Yo cuando era joven y era peronista y feminista, me enojaba un poco con esta frase que la usaban las compañeras peronistas más tradicionales, porque decía, bueno, pero también discutamos feminismo. Pero creo que hoy que hemos avanzado tanto en las luchas feministas, comprendemos esta cuestión de la que le llaman interseccionalidad a las feministas más actuales, de cómo hay múltiples opresiones y de nada sirve luchar solo en contra de la opresión de género, sino también en conjunto con la opresión de clase, de raza, etc. Creo que Neva fue la primera que trajo esto de tratar de discutir con las feministas la necesidad de tener la bandera de la justicia social como paraguas para dar todas las luchas, incluida la lucha feminista. Totalmente, totalmente. Y eso se une a un comentario inicial que hizo Cecilia, que ahora lo contextualizamos aquí, que es el impacto que le produjo a ella el discurso de Francia Márquez, nos comentaba Cecilia. Por eso, porque es un feminismo y una diversidad y un pensamiento antirracista enmarcado en la justicia social y ambiental, así que por eso Cecilia se sentía tan impactada. Mercedes Castilla dice, reconoce las tareas del cuidado, las pone en valor, identifica el espacio en el que debe fortalecer a la mujer, pensar su trabajo en el marco de la casa, pero también la reconoce como sujetas políticas más allá del voto y la militancia, en el marco del impacto de su acción en la comunidad, tal cual. Hay muchísimos reconocimientos, o podríamos decir reconocimientos múltiples de la mujer, de múltiples actuaciones de la mujer. Y de hecho, esto que dice Mercedes de la acción en la comunidad, ella la redefine, porque ella, no se olviden que está discutiendo con las damas de la caridad, con las damas de beneficencia, y redefine la acción social. Y la redefine con sus compañeras de la Fundación Eva Perón. Ustedes saben que ella estaba rodeada de compañeras, entre ellas, las invito a leer los textos de Aurora Venturini, que fue compañera de ella y escritora, y comenta ese trabajo que hacían juntas. Gracias, Mercedes, tal cual. Hay múltiples identificaciones, reconocimientos de la mujer. Y también como trabajadora, dice Natalia, tal cual. Sí, es verdad, Mario. Ahí Mario nos cuenta el tema del lujo. Ella dice, no hay que pensar en pobre, hay que pensar en rico. Y ella cuenta en algunos de los capítulos de los que estamos viendo ahora, de las secciones que estamos viendo ahora, las notas que tomó acerca de la obra social que vio en Europa, donde vio que después de la guerra eran todas obras de caridad pensadas en clave de pobre, en clave de pobreza, eran obras despojadas, sin adornos, y ella dijo, no, esto no es para mí, ni es para mi gente. Así que muy bien, sí, gracias Martín. Ese pensamiento, esa convicción que ella tenía de que tenían que ser
obras lujosas, incluso ella dice hasta excesivas en lujo, hasta excesivas. Es muy interesante, fíjate que eso no lo pone en discusión. Ya ahí tiene certezas, y por eso lo hace y punto. Sí, Cecilia, le da relevancia a la actuación de la mujer en su hogar, pero no solo. Pero no solo. Esto que dijo previamente Mercedes Castilla, eso es lo interesante. Si no, podría parecerse a los legisladores que decían la mujer en el hogar y que vote igual que el marido, digamos, ¿no? Vamos con la mano levantada de Abril y alguno más. Le podés dar lugar a Abril y, a ver, y Silvia Steinberg. Y con esas dos cerramos esta parte, con esos dos comentarios. Adelante, Abril. Ahí está, hola. No, era un comentario mínimo acerca de este pensamiento de Evita, cómo se acomoda en un feminismo que hoy lo diríamos como feminismo popular, ¿no? El feminismo de la praxis. Así es. Y cómo siempre esto sigue la línea de el pensamiento nacional, popular, latinoamericano, o sea, ella sigue estando dentro de esta idea y se sigue contraponiendo con el feminismo burgués, liberal. Así es. Digo, está muy claro como cuando habla de este feminismo no deja de reivindicar el papel de la mujer como constructora desde el amor, y ahí, bueno, lo ligo a la religión. Digo, ella sigue manteniendo una postura que diríamos hoy del feminismo popular. Así es. Así es. Eso. Igualmente, y retomo algo que dijo Leila, igualmente hay muchas frases que nos hacen ruido hoy. No sacralicemos todo lo que dice Evita. Muchas frases de ella respecto a la mujer nos hacen ruido hoy, tremendo ruido. Pero es una mujer de su tiempo. Es una mujer de su tiempo, como a nuestras próximas generaciones le van a hacer ruido cosas que estamos diciendo nosotras ahora, que van a estar superadas, y nuestras nietas y bisnietas y tataranietas van a decir, mirá de lo que hablaban nuestras abuelas, qué pelotuda. Ay, perdón. Perdón, qué atrasadas van a decir. No, somos mujeres de nuestro tiempo. Somos mujeres de nuestro tiempo, y Evita era una mujer de su tiempo y dice cosas que yo le he escuchado decir a mi mamá. ¿Está? Y que uno dice, ¿vieron el emoji de los ojitos para arriba? Bueno, mamá, sí, está bien. Pero uno sabe que es un pensamiento propio de la época. Digo, aclaro esto para tampoco hacer el maniqueísmo de decir todo lo que dice Evita de las mujeres está perfecto. Pero sí tomo lo que acaba de decir Abril con claridad. Silvita Steinberg. Sí, justamente eso quería decir, como que a ella evidentemente no le hacía ruido cosas que por ahí hoy a nosotros sí, que es como ella a la vez de poder ver este colectivo de mujeres y darles una entidad, también sigue permanentemente hablando de cómo ella se debe a un hombre y cómo este colectivo se debe como si fuera una mujer a un hombre, ¿no? Y bueno, es natural de una época que eso no estaba cuestionado, digamos. Así es. Ahora tampoco, pero así en es. algunas Es tal cual, es tal cual. Igualmente en la primera clase, y ahora lo reafirmo, igualmente en su entrega al hombre, ella insiste que es al hombre y su causa que ya no puede distinguir. Que ya no puede distinguir hombre y causa. Lo digo porque eso sí es revolucionario para la mujer de su época. La mujer de su época se entregaba al hombre. ¿De qué causa me hablas? La causa es el hombre con el que me caso. No, ella dice, Perón y su causa. Eso sí es revolucionario y no es de época, digamos. Es un paso más que da ella. Es Evita recorriendo caminos que nadie recorrió anteriormente. Digamos. Bien, vamos a hacer un cierre de esta parte para presentar a los trabajos de las compañeras. Les voy a pedir a las compañeras que se preparen. A Paula, a Ana y a Pilu, y voy a hacerles una presentación. Voy a leer mis apuntes para cerrar. Ella en un momento de estas partes, de esta segunda y tercera parte, más hacia el final, dice, estos apuntes me están saliendo como me sale uno cualquiera de mis días en lo que todo se mezcla vertiginosamente. Ella sabe que hay cierto desorden en lo que está diciendo,
ella trata de darle una regularidad, sabe que hay desorden, bueno, bienvenida a la planificación estratégica, Evita. Dice, audiencias gremiales se mezclan con ayuda social, con actos oficiales, con visitas protocolares, y qué sé yo cuántas otras cosas más que no sé en qué casillero podrían ubicarse. Cuando ella trata de ubicar sus pensamientos en casilleros, está tratando de hacer una operación intelectual occidental o racional, y llega un momento que no le alcanza, las operaciones intelectuales occidentales no le alcanzan. Dice, no sé en qué casillero ponerlo, más sí, lo digo igual. Lo digo igual. Bueno, bienvenida Evita al enfoque de la complejidad, bienvenida al pensamiento situado y a la planificación estratégica. No todo puede ubicarse en casilleros racionales. ¿Mm? Después dice, yo desde ahora me lamento, esto es precioso, ya de que la vida, por más larga que sea tan corta, porque hay demasiado que hacer en tan poco tiempo, pero menos mal, por otra parte, que es así, Dios sabe lo aburrido que me resultaría vivir con tiempo de sobra. Bueno, los desposeídos ya lo comenté, pensar en pobre, pensar en rico, ya lo comentamos, su visita a las obras de caridad europea ya la comentamos, una gota de amor, qué lindo ese título de uno de los capítulos, ¿vieron? Una gota de amor. Una idea ya lo hablamos, feminismos populares ya lo hablamos, listo, todos mis apuntes están, y vamos a la frase final del libro de Evita, que dice, no me arrepiento por ninguna de las palabras que he escrito. ¿Les hace acordar a alguien? No me arrepiento de ninguna de las palabras que he escrito. ¿Quieren ponerlo en el chat? ¿A quién les hace acordar? A la morocha. A la morocha. Lo dice todo el tiempo, frente a jueces, no me arrepiento de nada. Hay videos de ella diciéndolo con una energía. La justicia pesta. Y después no se arrepiente. Cristina, tal cual. Bueno, no me arrepiento por ninguna de las palabras que he escrito. Tendrían que borrarse primero en el alma de mi pueblo, que me las oyó tantas veces y que por eso me brindó su cariño inigualable. Un cariño que vale más que mi vida. Todo el tiempo hace alusión a su vida, a la brevedad de la vida, a su vida. Y fíjense que en la razón de mi vida todavía no estaba clara su enfermedad. Qué interesante esto. Pero hay todo el tiempo una conciencia de la brevedad de la vida. Muy bien. Vamos ahora a un momento que es un momento que yo le voy a pedir a las 3 compañeras brevedad y a todos los compañeros paciencia. ¿En qué sentido? Las compañeras no son especialistas, han hecho un esfuerzo por presentar lo que van a presentar ahora y se los vamos a pedir como una manera de escuchar otras voces y de saber que aprendemos todos de todas y de todos. Así que les pido que las escuchen con la misma atención que me escucharon a mí hasta ahora. Vamos a empezar por la segunda parte. ¿Quién le tocaba la segunda parte? ¿Los trabajadores o los obreros en mi misión? ¿A Pilu? Creo que sí, ¿no? Silvia Montiel. ¿Le podrás dar? ¿No? ¿A Ana? No. ¿A Paula? Todas pueden abrir su micrófono. Dale. ¿A Paula Vigo le tocaba la segunda parte? ¿Los obreros en mi misión? Hola, Paulita, ¿estás ahí? Sí, estaba esperando que... Muy bien. Paulita, Paula, te pido que compartas pantalla, presentes la enumeración de los capítulos de esta parte y hagas algún comentario en alrededor de 2, 3, 4 minutos. Adelante. Y sí, voy a intentar ser lo más breve posible para que puedan también los compañeros. Ahí se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Adelante. Muy bien. Acá yo voy a presentar La razón de mi vida, de María Eva Duarte de Perón. Me costó un poco poner de Perón, porque... Pero bueno, en esa época... Llámenme Evita, decía ella. Por eso. No pasa nada, dale. Segunda parte, Los obreros y mi misión. Le haré el título. Bueno, acá tenemos una serie de capítulos de la parte más larga. Tenemos la secretaría, una presencia superior, los obreros y yo. Bueno, en la secretaría, una presencia superior, los obreros y yo, una sola clase de hombres, descender, y la tarde de los miércoles va a hablar de los trabajadores. En los grandes días
va a hablar sobre los días especiales para el peronismo, el 17 de octubre, el 1 de mayo. También va a agregar el Día de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El día de la creación de la Secretaría, exactamente. Que es el 27 de noviembre. Después va a plantear que donde sea que este libro se lea, ella le agradece a los trabajadores por todo el amor que le brindaron a Perón. Además de la justicia, ahí donde este libro se lea, va a ser un stop con los trabajadores y va a empezar a hablar de su rol social. Exactamente. En la fundación. Además de la justicia. A partir de ahí va a empezar a hablar del rol social, el dolor de los humildes, cómo ella siente el dolor como propio, los comienzos, ¿no? En la fundación, las cartas, y acá me parece importante resaltar una frase en el momento de las cartas, que ella hace mucha referencia a los niños, que ella dice que cuando lee a los niños, ¿sí? Obviamente hace referencia a Perón, cuando dice en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, pero dice, las cartas de los niños tienen siempre un especial privilegio. Me gusta leerlas cuando quiero descansar un poco, o tal vez reconfortarme de alguna desilusión en otros aspectos de mi lucha. Son tan puros y tan ingenuos como cuando, por ejemplo, una descamisada de 8 años me escribe diciéndome textualmente, querida Evita, yo quiero para los Reyes cualquier cosa con tal de tener un recuerdo suyo. Pero no tengo ninguna bicicleta. Toda la carta es eso. Pero, ¿quién se niega a mandarle un recuerdo? Maravilloso, maravilloso. Bueno, en tarde de ayuda social, dice cuando recibía, ¿sí? De los primeros, y habla sobre una mujer que dice, me acuerdo de una carta, en limosna, perdón, esto es en limosna, caridad y beneficencia, que dice, me acuerdo de una mujer a quien había mandado una máquina de coser. De los primeros trabajos que cobró, me mandó 5 pesos. Acá habla de los desposeídos, de los empleados que no tenían un trabajo formal. Después, bueno, una deuda de cariño, donde habla también de cómo le dicen a Perón. Después, bueno, los finales de jornada, y habla de las peñas acá. Se activó el micrófono. Acá habla de los amigos en desgracia, que dice, yo diría para un peronista, acá habla de su pensamiento propio, cuando dice, yo diría, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y con mayor razón, si está en desgracia. Bueno, mi mayor gloria, obviamente, la gloria del pueblo. Bueno, nuestras obras, habla como sus obras, ¿no? Acá dice, soy una resentida social, pero mi resentimiento no es el que ellos creen. Yo lucho contra todo privilegio de poder o de dinero, vale decir, contra toda oligarquía, no porque la oligarquía me haya tratado mal alguna vez. Mi resentimiento social no me viene de ningún odio, sino del amor por mi pueblo, cuyo dolor ha abierto para siempre las puertas de mi corazón. Acá ella sienta una postura, ¿no? Bueno, las noches buenas y de Navidad, donde, bueno, todos hemos escuchado que mandaban la sidra, el pan dulce de nuestros abuelos, ¿no? Cuando dice la noche buena de los pobres, de los humildes, de los camisados, habla de la cristianidad también. Y dice la clásica frase, si la harán Sancho, es en la que cabalgamos. Después, bueno, en las obras y la política, la lección europea, donde habla lo que dijo la profesora recién, que dice, en Europa todo parece historia, nosotros en Argentina vemos como si estuviese todo por venir, los europeos en cambio no miran ya para adelante, sino para atrás. Sobre todas las obras construidas, yo veo claramente que aprendí bien la lección europea. ¿Sí? Habla de esa lección, y de ahí ella empieza a hacer, de lo que aprendió en Europa. La medida de mis obras, una semana de amargura,
mi misión en este mundo, acá habla de la vida, de su misión, que cuando dice que mi misión en este mundo arrebatado por la guerra, el odio, la angustia y la desesperación, aunque sea una misión de amor y justicia, tiene que tener sus horas amargas. Cuando habla de las huelgas, acá. Una gota de amor, como dijo la profesora, es un capítulo donde habla, yo sé que el mundo necesita una lluvia de justicia, ¿no? De entregar al desposeído lo que le falta, lo que la oligarquía le quitó. ¿Cómo me pagan el pueblo y Perón? Con amor, obviamente. ¿Sí? Bueno, en su gratitud va a decir, cuando el mundo sea justicialista, reinará el amor y reinará la paz. Siempre tiene ese pensamiento de amor, de vida, de paz. Y en el último capítulo, un idealista va a decir, el idealismo mío, el que yo aprendí, es de Perón. Pero acá se olvida de algo, es muy humilde Evita, porque ella tiene su pensamiento político propio. Acá vemos como una técnica, no entre comillas, que ella dice, que ella como que intenta evocar la figura de Perón, pero a la vez es muy humilde porque ella está dando su propio pensamiento. Y aquí termina la segunda parte. Fui muy breve para no quitarle tiempo a mis compañeros. Excelente, Paula. No dejes de compartir pantalla. No dejes de compartir. Excelente. Felicitaciones. Aprendí un montón. No sabía que era la parte más larga del libro. Lo acabo de aprender de vos. Muchísimas gracias. Y lo que es lindo de verlo así en hilo de capítulos es como, primero están los trabajadores organizados y después están, como dijimos hoy, los trabajadores desocupados o excluidos, ¿no? Los desposeídos. Y, digamos, la sola clase de hombres, ¿no? La tarde de los miércoles, como la tarde de la reunión de Perón con los sindicalistas, es muy interesante. Y es muy interesante esto que contaste también, no sé si lo habíamos comentado, que ella quería imponer el día de la creación de la Secretaría de Trabajo y Prevención como un día festivo del peronismo. Pero los movimientos políticos son dialógicos, no los construye solo el líder. Eso no prendió. No prendió que el día de creación de la Secretaría de Previsión sea un día festivo para el peronismo. Solo prendió el 17 de octubre, digamos, y el 1 de mayo, por supuesto. Es muy interesante, porque si no, todo el tiempo pensamos que todo lo que dijo Evita, todo lo que dijo de Perón se cumplió, fue escuchado, fue obedecido. No, ella todo el tiempo intentaba emular en paridad el 17 de octubre con el día de creación en noviembre de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que me recuerdo el día, y no prendió. ¿Vieron cuando uno siembra una semilla, prende, no prende? Bueno, esa no prendió. Muchísimas gracias, Paula. Ahora sí dejamos de compartir pantalla. Impecable lo suyo. Impecable. ¿Algún comentario de lo que ha... Un aplauso, sí, totalmente. Un aplauso para la compañera. Excelente, excelente tu resumen. Excelente. No te preocupes, Paula, todo el tiempo por decir, bueno, pero acá ella nombra a Perón, pero hay pensamiento propio de ella. No te preocupes de decir eso. Eso lo insistí yo en la primera clase para poder señalarles el pensamiento de Evita. Pero es un pensamiento colectivo, así que está ella y Perón al mismo tiempo, digamos. O sea, están al mismo tiempo. Salvo eso, lo demás que nos presentaste, respetaste el tiempo, hiciste una presentación, citaste frases textuales de cada uno de los capítulos. Excelente tu lectura de la carta de los niños y gracias por traer a la niñez. Porque ahí hay un tercer sujeto. Hay un tercer sujeto. Borroso, no tan claro, borroso desde el mismo hecho que no le dedica una sección del libro. Pero hay un sujeto ahí en ciernes que es el sujeto niñez. Y también nombraste la mecánica de las cartas, que después fue una mecánica muy utilizada a lo largo de todo el peronismo, y si ustedes van al despacho de ella en el CCK, pidan de ir al tercer piso a verlo, van a ver
que está la puesta en escena del despacho tal cual era en la época de Evita, y hay una montaña de cartas. Y es muy interesante la carta que elige. No elige cualquier carta. Elige esa carta bestial que dice: yo con cualquier cosa me conformo, pero no tengo una bicicleta. Yo soy muy idealista, yo soy una nena buena, yo soy una nena honesta, yo con una palabra suya me conformo, pero hay realidades materiales. Yo no tengo mi bicicleta y los otros nenes de mi barrio sí. Eso es el peronismo, ¿eh? Idealismo y realidades materiales. Sin la realidad material, el peronismo no se comprende. El peronismo es en sus obras, es pensamiento-acción, acuérdense. Así que gracias por la lectura de esa carta. Vamos a la tercera parte, las mujeres y mi misión. Pilu, adelante. Sí, ahí. Bueno, yo voy a exponer la tercera parte del libro, Las mujeres y mi misión, y en esta lectura, bueno, voy a enunciar cómo surge, qué es lo que ella enuncia, visibiliza a través del compartir con otras mujeres, qué propone, y después cómo organiza esa acción política y la hace concreta, en acciones concretas de lo que ella está segura, y en otras va enunciando propuestas que no llegan a, digamos, a gestarse en lo concreto, porque como decía Claudia, es un capítulo que no lo pude dividir tanto, sino que a partir de estas preguntas lleva un hilo por el relato. Bueno, surge, ella dice que esta conducción del movimiento político y feminista surge de esto que hoy también decía Claudia, de la indignación, pero es algo que a ella le viene, que surge de compartir con tantas mujeres y que irrumpe en ella. Es algo que ella empieza a como tener que hacerse cargo. Y dice que de esta observación y surge de la misma manera que surgió con este pensamiento y esta situación de decir que es algo injusto, la pobreza y la riqueza es algo injusto, cómo estas mujeres están viviendo silenciadas. Bueno, ella dice que reconoce también que en el camino de la historia, habla y especifica lo que es el feminismo inglés, hay un camino que se viene recorriendo, pero que a ella le hace ruido, que no está de acuerdo. Porque en este camino ella lo que dice es que se gesta en sus exposiciones desde el rencor, o desde esta idea de parecerse al hombre, ¿no? Dice, bueno, muchas mujeres dicen que no quieren formar parte del hogar, porque dice que es un espacio que como está invisibilizado, esas mujeres terminan sufriendo, ¿no? En ese ámbito privado. Pero que en esta idea de salirse de ese rol y ponerse como en contra, ¿no? Ella en ese pensamiento y todo dice, no terminan de gestarse como mujeres, como este sujeto que ella quiere formar político, y al parecerse a los hombres, hablan desde un movimiento que milita un poco el rencor, y como ella lo hace desde el amor, entonces eso le hace ruido. Ella también valora desde esta posición que la mujer sí tiene su lugar, ¿no? En el hogar, en los cuidados amorosos y en la gesta de un hogar que después ella lo va a ampliar en el colectivo, que el hogar es la patria. Pero digamos como la primera misión de la mujer sí es este hogar, pero ella dice, bueno, en este hogar, que hay algo que a mí me gustó mucho que lo puede decir, es cuando la mujer entra a la casa y cierra la puerta, ahí ya no entra el gobierno, no entra el Estado, ni entra la patria. Entonces muchas veces ese ámbito privado depende en ese contexto, de un hombre que puede ser muy amoroso o un dictador. Entonces ahí habla de una situación injusta. Que bueno, esto digamos me emocionó mucho al leerlo porque lo dice y lo enuncia como diciendo, bueno, acá no hay política pública. Y sienta como, esto es una opinión mía, no digo, bueno, la voy a seguir anotando como precursor y precedente de la ley digamos, la erradicación de violencia hacia las mujeres, que en el 90 y pico recién se gestó, y ella lo está diciendo claramente, ¿no? Después dice, bueno, la madre de familia está al margen de todas las previsiones, el único trabajador del mundo, que no conoce salario ni garantía de respeto, ni límites de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, dice, ni huelgas de ninguna clase. Y ella dice que todo esto lo han aprendido desde chicas, desde la esfera del amor, pero al no ser reconocido y al no estar garantizado el derecho y al no haber un salario que haga que esa mujer pueda independizarse económicamente, esto se convierte en una situación dolorosa y digamos, de no un buen vivir. Así que bueno,
Luego de eso, digamos, al ver toda esta situación y enunciarla, ella propone que, digamos, no está tan segura, pero propone como un esbozo de un salario mensual que sea como la mitad del salario que en ese momento se da, que se vaya aumentando con cada hijo que nace, y que también vaya aumentando con una viudez. Y ella hace mucho énfasis en que la verdadera liberación en principio de la mujer tiene que ser económica, ¿sí? Y después ella dice, bueno, el voto, digamos, el voto femenino, que ella también lo gesta y lo propone y lo organiza junto a las mujeres, está, pero es un medio, no es un fin. Y dice que se tenía que dar en este contexto en donde el país está en un proyecto de justicia social, porque si se daba en otro tiempo, porque fue una promesa que hicieron otros también, ella dice, dictadores y oligarcas, si se daba en esos otros tiempos, porque fue una promesa no cumplida, sería mentiroso, porque no solamente el voto era un reconocimiento, sino también tiene que ser acción en la construcción de un país con justicia social. Entonces, bueno, luego de esa visibilización, lo que hace, bueno, empieza lo que es la organización, que se organizan en unidades básicas, como los hombres, pero no va a haber hombres, aunque dice que sí tiene que estar la colaboración de los hombres, pero porque la salvación de las mujeres en principio viene de las mujeres, y de poder reconocerse y de poder formar ese colectivo de mujeres. Y ahí vuelve a decir, no hay que parecerse a los varones, hay que encontrar la propia voz de las mujeres, y a partir de esa voz empezar a realizar las acciones políticas. Entonces dice que la unidad básica obviamente va a tener, digamos, esta idea y este propósito de acción, porque las mujeres son creativas y son de acción. Entonces hay que empezar a poner, digamos, todas esas tareas, y que, digamos, que va también unida a lo que es la ayuda social, la acción social. Entonces que esas unidades básicas también siguen siendo un puente para, digamos, la escucha y la respuesta a, digamos, a los trabajadores. Y dice que ese es el canal de comunicación que tiene con la fundación, que mucho se le ha criticado, pero que desde ese espacio también se siguen encontrando puentes para escuchar y dar respuesta de políticas a las necesidades del pueblo. A ver, había notado otra cosa que me gustó un montón. Dice que las mujeres, y esto lo dice también y lo enuncia y lo enmarca renglón por renglón, somos las grandes ausentes en esta construcción de proyecto de país, ausentes de los gabinetes, ausentes de los parlamentos, bueno, ahí enuncia un montón de lugares. Entonces que también en esta construcción colectiva y acción se redime a la mujer, y que la mujer tiene que empezar a participar de esos lugares. Bueno, y dice que esta acción política de las mujeres está, que yo lo entendí, que ella dice que reconocen Perón a su figura, y que, digamos, lo hacen desde Perón, pero yo también entiendo que ella lo dice, y hace esta analogía del pueblo. La causa de Perón, y ella lo dice en su primer capítulo, no es el amor a Perón, porque Perón ama al pueblo. Entonces su causa es el amor al pueblo, y desde ahí, digamos, también el movimiento político feminista empieza a accionar. Entonces no es, digamos, no es menos feminista porque, digamos, lo pone a Perón siempre como primero, sino porque ella entiende que su amor a Perón es su amor al pueblo. Y hasta diría que su amor es lo que la enamora es de Perón, el amor de Perón al pueblo y la causa de Perón, y por eso ella lo ama. Entonces, a mí en esa lectura no se me genera una contradicción, al contrario, digo, bueno, también esas lecturas en la actualidad de los movimientos feministas, desde la oposición al hombre, no, esto es, digamos, tenemos que poder redimirnos con el hombre también haciendo su tarea, y en un marco equitativo. Bueno, algo así es lo que pude leer y pude compartirles, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias, Pilu, gracias. Muy clara, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Sí, por supuesto, con un aplauso. Muy clara la compañera. Voy a hacer dos aclaraciones respecto de lo que comentó Pilu. La primera, empiezo por atrás, empiezo por lo último que ella dijo. La primera, el amor a Perón y el amor a la causa es el mismo amor. Esto lo aclara ella, porque vos en un momento dijiste, creo yo. No, tranquila, lo dice ella. En la primera parte, el amor a Perón es el amor a una causa. Lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, sentir contradicción, porque ella dice, seguimos al conductor que es Perón, es la misma contradicción que hoy día podría sentir un varón, porque nosotros decimos, seguimos la causa de Cristina. O sea, hay un líder, es Perón, listo, ¿no? A ella no le causa ninguna
contradicción con sus ideas acerca de las mujeres. Porque, bueno, sí, Perón es varón, y lo seguimos. Así como quienes militamos en el mundo de la niñez, digo porque es un espacio que comparto con muchos de ustedes, seguimos el pensamiento de Alberto Morlachetti. Y eso no me hace menos feminista. Bueno, Alberto Morlachetti era varón. El precursor de las nuevas ideas sobre la niñez en Argentina era un varón. Y está bien, está todo bien. Si no, si ya empezamos a sentirnos culpables porque estamos siguiendo un varón o estamos siguiendo una mujer, estamos en problemas, porque son líder causa. Es un líder y su causa, es un líder y su proyecto. Así que tranquila con eso. Tranquila con eso. Y se la nota tranquila mientras lo escribe, Evita. No le genera ninguna contradicción con la apertura de unidades básicas femeninas, con la creación del Partido Peronista Femenino y con el voto femenino. No le causa ninguna contradicción. Eso quería comentar. Y lo otro que quería comentar es cómo nosotros también hoy tenemos más claridad acerca de que lo privado es político. Y por eso pudimos avanzar en la ley de violencia. Lo privado también es político. No hay ninguna puerta del hogar que se cierre a la política, a la capilaridad de la política, ¿no? Y allí ella intuye que allí adentro pasan cosas que la tienen preocupada. Muy bien eso que comentaste. Y de hecho, la casa de la empleada en muchas de las obras de ellas tienen que ver con el maltrato y la violencia que se ejercía para con las mujeres en las pensiones, en la trata de blancas, en los prostíbulos, etc. Así que de ahí nace la casa de la empleada. Así que bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario respecto de este sujeto mujeres en el pensamiento de Evita? A ver, dice Liliana. Entiendo ese amor a Perón como yo siento amor a Néstor y ni siquiera he podido charlar con él. Muy bien. Muy lindo, Liliana, lo que decís. Así como quiero a Eve de Bonafini, no tiene que ver con el género. Exacto. Sí, ahí liberémonos. Podemos tener múltiples referencias. Varones, mujeres, diversidades, múltiples referencias. Tal cual. ¿Algún comentario más respecto de esto? Igual le tocó la parada difícil a Pilu, y la sorteó muy bien. Le tocó la parada difícil porque es la sección más borroneada, más emborrador de Evita, porque ella intuye cosas, va haciendo pensamiento al andar, pero todavía no está plenamente segura, ni tiene certezas tan claras como en otros temas. Vamos ahora a comentar muy brevemente un artículo que yo les hice leer, donde Norberto Galasso nos cuenta cosas que ha charlado con el padre Benítez, pero hay 2 o 3 cositas que me gustaría resaltar de esa entrevista a Norberto Galasso, así que le vamos a pedir a la compañera María, que ya tiene micrófono, que comparta pantalla y haga de vocero, nos haga un brevísimo resumen de esta entrevista a Norberto Galasso, según lo que ella, a criterio de ella, son los recortes que ella eligió. Adelante, Ana María. Sí. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo antes de hacer este resumen, busqué a ver quién es. Norberto Galasso lo conocía por nombre, pero no sabía su historia. ¿Podrás poner la pantalla en forma completa en el PowerPoint? Sí podés, si no, no te preocupes. Abajo, el zócalo de abajo. Ahí al ladito, a la derecha, más a la derecha, ahí, abajo. Sí, pero, a ver. ¡Ay! Genial. ¿Sí? ¿Ya? No, tenés que hacer clic. Tenés que hacer clic. No te obedeció la compu, tiene vida propia. Otra vez, ahora sí, ahora te obedeció. Adelante. Yeah. Entonces lo que decía es una breve biografía de Norberto Galasso. Lo que a mí más me impactó es que es un ensayista e historiador revisionista argentino.
tiene una base de pensamiento de izquierda, pero luego del surgimiento del peronismo, confronta esas ideas que él tiene y cambia su trayectoria de pensamiento, ¿no?, hacia el nacionalismo popular. Así, para que tengamos en cuenta quién es este escritor y pensador. Él en un primer momento plantea el motivo de la escritura del libro. ¿Por qué? ¿Te parece ir a la segunda filmina ya? Sí. A la segunda. Hace un enter nomás. No, está bien, ya está. Ay. Otro más, a ver. Sí. Otro más. Ahí está. ¿Por qué se llama, que esto no lo puse, por qué se llama Mi compañera Evita? Porque así le gustaba a ella que se la nombrase. Así quería ser recordada. Es un libro basado en el testimonio oral del confesor de Eva Perón, que es el presbítero Hernán Benítez, que le diera a Norberto Galasso. Es una entrevista, digamos, que Galasso le hace a Benítez, y después se vino el libro. Y es importante destacar que Benítez en los años 40 fue un sacerdote de la oligarquía, pero ya tenía inquietudes políticas y tenía relación con el general Perón a través del GO. Se cruza con Eva Duarte en Radio Nacional, ella le pide una consulta, le quiere consultar en una entrevista, ella va donde él le cita y él no concurre. Luego, pasados los años, se encuentra con Perón nuevamente y allí también se encuentra nuevamente con Eva y ella lo increpó diciéndole que seguramente la había dejado plantada en aquel momento porque no llevaba un apellido oligarca, ¿no? A lo que el presbítero afirma que sí. Y ahí entonces comienza una relación, una gran amistad, y lo que dice Benítez es que le enseñó Eva a cómo comunicarse con el pueblo, a tener una relación mucho más llana y mucho más simple con el pueblo. Él fue asesor espiritual de la fundación, su confesor, y la acompañó en los últimos días. Y él dice que tenía devoción por ella, dado que le enseñó lo que era el dolor de los pobres y el valor de la solidaridad. Creo que en la primera clase se nos hizo referencia a que ella no tenía prurito ni límite en abrazar a los enfermos, a quienes lo necesitaron, ¿no? Y eso a él lo movió y lo conmocionó, digamos. Galasso marca en este texto que Eva ya hace gremialismo antes de conocer a Perón, lo que hoy nos decía la profesora, dado que era presidenta de ARA, la Asociación Radial Argentina. Y bueno, también nos marca que buscaba la solidaridad con el pueblo, su empatía, porque ella misma venía de un origen pobre. Y sus personajes en radio y en cine también le marcaron esa impronta, ¿no? Recibió mucha influencia de esos personajes. Había una actitud muy fuerte en ella en defender en esos personajes la condición femenina. Bueno, para finalizar, en este reportaje, Galasso nos relata que el porqué de escribir este libro, porque quería mostrarla a Eva
como una persona, ¿sí? Y que por eso tomó como base un testimonio oral, como fue el de lo del padre Benítez. Nada más. Muchas gracias, Ana María. Excelente síntesis. Un aplauso ella también. Un aplauso. Excelente síntesis. ¿Podés dejar de compartir pantalla si sos tan amable? Después, en todo caso, le pido a Paula y a Ana María que pongan en el chat del WhatsApp estos dos presentaciones. Excelente, Ana María. Excelente resumen. Muy bien sintetizado el reportaje. Vamos a hacer 3 señalamientos de lo que acaba de contarnos Ana María. Gracias por la precisión de su actuación gremial. Yo no recordaba exactamente, Asociación Radial Argentina. Gracias por esa precisión. Gracias por el comentario acerca de la influencia de las protagonistas mujeres que les tocó a ella interpretar, porque el cine y los libretos y los guiones de películas son escuela para ella. Son la secundaria y la formación académica que ella no tenía. Por ejemplo, Norberto Galasso cuenta que interpretó a la esposa de Solano López en el marco de la guerra de la Triple Alianza. Fíjense qué personaje le tocó hacer. Y también es muy interesante un último comentario que vos hacés, que es muy parecido al método de este seminario. Si podés cerrar el micrófono, Ana María, te agradecemos porque me escucho a mí misma hablando. Te decía, hay un tercer comentario que vos hacés que me parece muy interesante. Perdón, profesora, lo tenía cerrado. Ah, bueno, capaz era otro. Capaz era otro micrófono, no hay problema. Ahora ya se dejó de escuchar el ruido ambiente. Lo que te decía, Ana María, que tu último comentario acerca de que Norberto Galasso busca fuentes primarias, él hace la misma operación que hace este seminario. Él con el privilegio de poder entrevistar al padre Hernán Benítez. Nosotros yendo a fuentes escritas. No tuvimos otra posibilidad. Pero esta operación de ir a fuentes primarias, ustedes saben por qué es. Yo se los comenté el primer día, pero lo reafirmo. Es porque leerla mediada por autores nos contamina de la posición política y del pensamiento político de ese actor que la media, que hace la mediación. Así que, por favor, sobre todo en el caso de Santa Evita, miren la serie como un entretenimiento y para algún dato. No lean Evita mediada por Tomás Eloy Martínez, por favor, que sea entretenimiento, que sea poder ver vestuario de época, escenas de época, pero no estudien Evita mediada por Tomás Eloy Martínez. No se queden solo por la mediación de Claudia Bernaza, por favor. Siempre fuentes primarias, y eso es muy interesante de Norberto Galasso, y muchas gracias por ese inicio que hiciste, excelente, dándonos un pantallazo de quién era Norberto Galasso. Norberto Galasso es un pensador vivo de la Argentina, él es contador público de profesión de base, pero él tiene una formación autodidacta en historia, y yo creo que es uno de los mejores historiadores vivos de la Argentina. Acá tengo, miren esta obra de él, voy leyendo en los veranos. Perón se llama. 2 tomos. Miren lo que es esto. Lo que escribe este hombre, Dios mío. Lo que escribe y cómo escribe. No se lo pierdan. Es detallista hasta obsesivamente detallista. Hasta el punto de la obsesión. Pero muy lindo ese giro de su pensamiento que vos nos comentás. Claramente el pensamiento de Norberto Galasso es un pensamiento situado. Muy bien, acá te están aplaudiendo. El libro de Galasso es de los únicos que tiene datos innovadores, dice Eugenia Ruiz, con respecto a otras biografías que se escribieron sobre Evita. Galasso tiene 2 tomos sobre el peronismo muy buenas, justo yo lo había mostrado. Justo lo había mostrado. Esa misma, me dice Martín. Qué loco que Evita le enseñó al padre el dolor de los pobres. Algo no estaba bien en la iglesia. Y sigue no estando bien, Martincito. Sigue no estando bien. En la iglesia también se producen las tensiones ideológicas, de convicciones y de posicionamientos que se dan en la sociedad. La iglesia siempre es hija de su tiempo.
Y la iglesia, hay una iglesia para las élites y una iglesia para los pobres, y Carlos Mujica lo pagó con su vida. Así que sigue no estando bien. Igualmente, el padre Benítez, permítanme, esta es una opinión personal otra vez, es bastante polemista, en el sentido que le gusta ser provocador en las cosas que dice. Dice él, La razón de mi vida no la escribió Evita, lo escribió un periodista español que ella conoció en su viaje. A veces se vuelve un poco polemista o provocador a propósito, era un personaje llamativo. A mí a veces me parece que reinterpreta demasiado a Evita. Es una opinión personal, ¿eh? Es una hipótesis que no tengo probada, lo que acabo de decir. En cambio, Norberto Galassi me parece fantástico, fantástico, de los pensadores más serios que tenemos. Tengo el libro de la compañera Evita autografiado y concurrir a sus charlas fue de lo mejor. Sí, ahora le está costando mucho a Norberto concurrir a charlas. Recuerdo, no sé si lo recordarás, Paula, o quizás vos, Mari, recordarás, cuando en el Instituto Patria habló a sala llena en el Teatro Empire y todo el público lo aplaudió de pie. ¿Recuerdan? Fue emocionante. Muy emotivo ese momento, inolvidable. Inolvidable. Creo que teníamos conciencia de quién era Norberto Galasso. Salió del escenario, iba caminando por el medio de la sala, o por un costado de la sala, y todo el público de pie aplaudiéndolo. Qué maravilla ese hombre. Ramón Ruiz dice, no me gustaba el padre Benito, yo no lo quería decir así. No lo quería decir así, tan como lo dijo Ramón. Yo trato de ser más correcta, porque soy la profe, ¿viste? Bueno, estamos. Nos quedan 15 minutitos. Le voy a pedir a Mari que esté atenta, porque yo ahora les voy a pedir, como hago siempre, unos minutos para que ustedes evalúen, como cierre, cuál fue el concepto, el tema, las palabras que le resultaron novedosas respecto de lo que ustedes ya sabían de Evita y de su pensamiento político. ¿Qué es lo que aprendieron hoy, digamos, de todo lo que hemos presentado? Así que levantan la mano por aquí, o ponen el emoji de la mano, o lo dicen por aquí. Ya que los estás mandando al chat o lo que sea, que por favor se declaren presentes. ¡Ay, gracias! Menos mal que se acordó Mari. Por favor, pongan su nombre en el chat para poder pasar el presente. Todos pongan su nombre en el chat. Gracias, Mari, menos mal, no sé que se acordó. Así tenemos la lista para el presente. Gracias. Bueno, ¿quién quiere comenzar con los comentarios finales de cierre, de lo que le llamó la atención? Vamos a ver los que no hablaron. Dora, Mercedes, Silvina Otazu, Eugenia Ruiz, Natalia Oliver, Martín, Graciela Úbeda, Elsa, Horacio. ¿Quién quiere? No, ella habló. Brian. ¿Quién quiere hacer un comentario de lo que le llamó la atención? Dice Ana María Fiondela, la posición de Evita frente a la mujer y su posición visionaria. Sí. Si les ha quedado esto de esta reunión, de esta segunda clase, me alegro muchísimo. Me llevo la estructura para el análisis de su pensamiento político. Muy bien, gracias. Para el análisis del pensamiento político de Evita o de cualquier pensador político. La estructura que les di les sirve en todos los casos. El análisis del pensamiento político, dice Martín. Muy bien. Merce, ¿querés comentar algo en voz alta? Que tuviste un comentario tan interesante en el chat. Mercedes Castilla, que anda por ahí. Yo siempre te voy a hacer hablar, Castilla, es así. Vos ya me conocés. Desmuteate, yo ya te di para desmutearte, si querés hablar. No, tenés que desmutearte, Mercedes. Ahí está. No, digo que estoy, perdón, con ruido acá en casa. No, una de las cosas que se dijo hace un rato en cuanto a esta posición de Evita y la visión que tiene, que en cuanto a la imagen o a lo que se piensa y desde el Estado en cuanto a lo que son las niñeces o la pobreza.
digamos, una cuestión de poner en valor y no pensarlo desde ese lugar. Lo hemos hablado, vos hoy decías, quienes participamos en espacios de niñez, se piensa todavía en algunos momentos las políticas públicas relacionadas a eso, una forma muy alejada del pensamiento de Evita, y me parece que ahí estamos con una deuda grandísima de releerla, repensarla, y ver realmente del Estado qué es lo que se hace. Se sigue pensando para el pobre desde un lugar de pobre, digamos, totalmente clasista, y la verdad que los peronistas, pensar desde ese lugar cuando diseñamos una política pública, deja mucho que desear para mi forma de ver. Eso fue cuando iba a estar, fue como que me quedó esa cuestión así picando, independientemente del pensamiento, el rol de la mujer, de los trabajadores, los espacios de cuidado, todo eso, nada. Fue como que esa cuestión es lo que decir, pucha, todavía la tenemos que leer, repensar, que fue una de las cosas que por ahí el seminario llevaba, sobre todo repensarla y ver cuánto todavía nos falta aprender de ella. Muchas gracias, Merce. Sí, respecto de la niñez, gracias. Así hago un paréntesis sobre la niñez. Ustedes saben que yo milito en ese campo como un sujeto que se me impuso en la vida desde muy joven, ¿no? Un sujeto elegido. Voy a tomar de lo que dice Mercedes. Los programas internacionales sociales, programas sociales que hoy llevan adelante nuestros ministerios de desarrollo social, tanto a nivel nacional como provincial, prevén el dinero para la alimentación, prevén el dinero para la papa, digamos, la verdura o la carne, cuando lo prevén, o la lata de arveja o de tomate, prevén el dinero para el cucharón, o el pelapapa o la olla, no prevén dinero para el que revuelve la olla, en dichos de Cristina, no prevén ese dinero. Eso es una mirada clasista y de la beneficencia. Y eso está sucediendo en nuestros gobiernos. En el gobierno de Macri obviamente también sucedía, pero eso es obvio, es coherente, digamos. Y también, respecto de lo que vos decías, la naturalización que hacemos de que haya niños que puedan estar viviendo en institutos con empleados, sin amor, sin alguien que los abrace. Así que coincido que en niñez estamos muy, muy atrás del pensamiento de Evita. Ustedes saben que el pensamiento de niñez de Evita se aborta absolutamente con la llegada de la revolución fusiladora. Y el relato de los institutos menores posteriores lo hacen tanto Leonardo Fabio en Crónica de un niño solo, como Enrique Medina en Las tumbas. Después también La Raulito, la película La Raulito con Marilina Ross. Todo esto está relatado, todo este corte que se hace con el método o la política que tenía Evita con la niñez, todo esto está relatado en un libro mío que escribí con Damián Lambusta, que se llama Con ternura venceremos, pasado, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. Así que ahí pueden leer este relato de cómo lo de Evita es dejado de lado y se vuelve a foja cero, y todavía no hemos remontado para llegar a las alturas de Evita. Coincido plenamente con Mercedes. En todo caso, si después podés, Paulita, poné el link al libro en el chat. Y después veo que muchos de los comentarios de ustedes van a que les resultó útil cómo les ayudé a separar en casilleros la lectura de un pensamiento político. Así que me alegro que les haya servido. Son categorías ordenadoras, didácticas. Me agarra un filósofo y me mata. Les aclaro. Me agarra un filósofo, no digo me mata porque es una mala metáfora. Me va a discutir que no es como yo digo. Estas categorías de siempre revisar causa, motor, causa, objetivo, banderas o convicciones profundas, objeto de la causa y sujeto de la causa, es una categorización didáctica. Si me agarra Heidegger o alguno de esos, me mata. No me mata, pero se va a enojar conmigo. El sujeto desposeído le llamó la atención a Silvina Otazu. La valentía de Eva en poner el valor del trabajo en la mujer, en la casa, gracias. Bien, Guillermina, esto sí, buenísimo que haya quedado, ¿no? Sin la realidad material, el peronismo no se comprende, es un pensamiento-acción, tal cual. Me llevo, no sé, dice precioso libro, compañera, dice Fiorella, pero no sé a cuál se refiere. El amor de Evita hacia los desposeídos como principio cristiano y como esperanza, idealismo para que sea realidad. Fuiste más clara que un filósofo.
Porque soy docente y no filósofa. Por eso. Evita y su multitarea como método, tal cual, Silvia. Hablemos de multiagenda, las mujeres. A ver si no nos pasa lo mismo. La inclusión de los desposeídos, el reconocimiento de su desorden, pero de la eficacia. No sabía de Evita como dirigente gremial, dice Ramón Ruiz. Qué bueno que te lo puedas llevar. Y más arriba, coincido con el análisis del pensamiento político. No conocía su posición y la connotación de amor. Ah, qué lindo lo que dice Abril. A mí me parece fundamental entender lo actuales que son los sujetos que eligen, mujeres y trabajadores, incluyendo los desocupados. Tal cual, Abril. Lucía rescata lo avanzado del pensamiento de Eva sobre la mujer, a pesar de no ahondar en algunos temas, pero creo que es como usted dijo, que Eva era una mujer de su época. Natalia rescata ese sistema que les di de análisis, motor, objeto, escenario y sujeto, me dejan claro su pensamiento y acción. Sí, Natalia, espero que les sirva como un instrumento, esto que les propuse. Desde el comienzo de la clase resonó en mí que Evita en la historia es condición de posibilidad de los grandes movimientos revolucionarios de los 60 y 70. Tal cual. Es condición de posibilidad. Les da grandes banderas y aclara muchísimo sobre la justicia social. Y me gustó mucho en el resumen que hizo Ana María el rescate de que es Galasso el que la nombra como ella quiere ser nombrada. Hasta en eso es obsesivo Galasso. No la nombra como la nombra Perón, no la nombra como la nombran los académicos, la nombra como ella desea ser nombrada. Compañera Evita. Bernaza ahí se equivocó, tendría que haberle puesto el seminario Girones de mi vida, el pensamiento político de la compañera Evita. No se olviden de poner su nombre para tener el... Bueno, ven, Mariana también dice, me llevó la estructura para el análisis. Muy bien. No dejen de poner su nombre para el presente. Vamos en estos últimos minutos a contarles de qué van el tercer y cuarto encuentro. Vamos a dejar a la Evita primaveral. Vamos a dejar de a poco a la Evita en la primavera de su vida, a la Evita joven, rozagante. Vamos a dejar, a ir despidiéndonos de la Evita en su cenit, en su máximo momento histórico y político, y vamos a entrar en un terreno donde no va a faltar el dolor como motor, no va a faltar los obstáculos con los que se encuentra el proyecto, y vamos a entrar en una Evita más compleja, mucho más compleja. Vamos a dejar los 20 poemas de amor, vamos a entrar en su renunciamiento, es un momento bisagra, ya lo van a ver, es un documento político, estratégico y bisagra. No dejen de leer el reportaje que me hace Vientos del Sur sobre el derrotero del seminario, que yo hago estas aclaraciones, y luego nos vamos a adentrar en ese espacio profundo, oscuro, y digo oscuro no como un defecto, sino como una condición, que es mi mensaje. Vamos a entrar en esas oscuridades. Y digo oscuridades hablando del azul profundo del mar. Vamos a entrar en el azul profundo del mar de Evita. Vamos a entrar en su canción Desesperada. Eso vamos a hacer la próxima clase. El renunciamiento y mi mensaje. El renunciamiento lo quiero al lado de la computadora de ustedes, el sábado que viene, subrayadito. Subrayando la frase que les parezca más estratégica. Y la canción Desesperada, en mi mensaje, busquen en ese mar profundo lo que quieran, navéguenlo como quieran, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Está desesperada, Evita. Sabe que se muere. Así que léanlo como quieran, como puedan. Vengan para adelante, vayan para atrás, rescaten algún pensamiento. Quédense con el aire, quédense con el clima de ese libro. Ahí no importa tanto citarlo. Ahí lo que importa es lo que sentimos frente a ese libro. No tanto lo que racionalizamos de ese libro. Sientan el mensaje. Eso es lo que vamos a hacer. La última clase, vamos a ir a un cuento que amo profundamente, de los mejores cuentos de Rodolfo Walsh,
es esa mujer, y con esa vía de entrada, con esa puerta de entrada, nos vamos a meter en la Evita de la década del 60 y de la década del 70, la Evita actual, que es una Evita presente. Porque el amor es sagrado, porque Evita es sagrada, y porque sentimos, experimentamos que somos eternos, y Evita es eterna. Así que vamos a hablar de ella en presente, en las décadas del 60, 70, 80 y hasta la actualidad. Así que semana que viene, el documento estratégico subrayado, el renunciamiento, lectura del Mar Profundo de Evita, de la canción Desesperada, mi mensaje, eso para la semana que viene. Y en la otra vamos a ir a la Evita de la actualidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se comprendió la tarea para el hogar? ¿Sí? Bueno, muy bien, me alegro. Como siempre, un placer. Le contaba a Mari anoche, cuando estábamos hablando de abrir el curso hoy, le contaba a Mari anoche que estoy disfrutando muchísimo este curso. Preparar este curso. Lo vivo como... Mira que hay mujeres que les gusta tejer, hay mujeres que les gusta ver películas. A mí me encanta preparar las clases de los sábados. Estoy feliz, la verdad. Espero que algo de ese entusiasmo que tengo se transmita a ustedes.